y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. En esta noche queremos dar una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que una vez más se han dado cita aquí en la ciudad de Redlands, California, para compartir juntos un tema más de la serie que lleva por título El Apocalipsis a punto de cumplirse. Estamos estudiando los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis, una serie sobre las 7 trompetas, los sonidos de advertencia de parte de Dios. Y justamente el tema de esta noche lleva por título Las trompetas, advertencia de parte de Dios. También les damos una cordial bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, donde quiera que estén. Estuve hoy leyendo algunos de los correos electrónicos, cientos y cientos que recibimos cada semana, literalmente de todas partes del planeta Tierra. No lo van a creer ustedes, pero en verdad vienen correos desde Chile, de la Argentina, de Paraguay, de toda Sudamérica, Centroamérica, México, Europa, ahora también del África nos están escribiendo, ya que ahora conocen nuestro ministerio allá, de Europa, del Asia, de Australia, de Nueva Zelanda, hermanos que están siguiendo la programación cada día de nuestro canal de televisión. Así que a todos ustedes les damos una muy cordial bienvenida en esta hora. Y si tú estás mirando esta programación allí en la quietud de tu casa, te invitamos a que te unas a nosotros en esta hora para pedir la dirección del Espíritu Santo. Aquellos que puedan me acompañan mientras yo me encomiendo a Dios, los demás pueden inclinar su rostro donde están, yo me voy a postrar de rodillas. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Nos sentimos felices, Dios Santo, en esta noche porque tú nos has llamado a conocer estas cosas, porque tú nos has dado el privilegio de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y te pedimos que el estudio de tu palabra impacte nuestra vida. Sabemos que ya tu Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Te pedimos que tú completes la obra para el día de la redención. Dirige nuestra mente, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría de lo alto para trazar correctamente la palabra de Dios. Y danos también un corazón receptivo para aceptar tu mensaje y ponerlo por obra. Y si hay alguno aquí en esta hora que ha venido con necesidades, con tribulación en su corazón, con problemas, porque tú sabes, Señor, que como hijos de este planeta Tierra estamos acosados continuamente, con debilidades, con enfermedades, con problemas, que humanamente a veces no les encontramos solución, pero tú, que ves las cosas mucho más grandes y amplias que lo que nosotros las vemos, tú que ves el todo y no solamente una partecita, y ves el fin desde el principio, tú puedes darnos lo que tú sabes que es para tu gloria y para nuestro bienestar presente y eterno. Responde el pedido de cada petición, de cada corazón en esta hora. Y Padre Santo, que al levantarnos de nuestras rodillas, sepamos que estamos en paz contigo,
porque hemos colocado nuestra situación en tus manos. Y tú, que no te olvidas de ninguno de tus hijos, vas a obrar de acuerdo a tu divina sabiduría y a tu infinita misericordia. Gracias por estar con nosotros, porque tú dijiste que donde tu nombre es invocado, tú estarías en nuestro medio. Quédate también en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos venido estudiando toda esta semana sobre las amonestaciones de parte de Dios a través de 14 juicios que han de caer sobre el planeta Tierra. Los últimos 7 se llaman en la Biblia las 7 plagas postreras, pero los primeros 7 juicios de Dios que suceden antes del cierre del tiempo de gracia y tienen el propósito de despertar a la gente y de hacerles ver que el tiempo de gracia está a punto de acabarse. Estos juicios se conocen como las 7 trompetas, los sonidos de amonestación, llamando a la gente a arrepentirse, llamando a la gente a prepararse para el cierre del tiempo de la gracia. Si nuestra interpretación de las trompetas es correcta, es exacta, el libro de Apocalipsis hace sentido tal cual como lo leemos. No tenemos que buscarle explicación. Así como se lee, así se entiende, a menos que la misma palabra de Dios nos dé un símbolo y nos ayude a identificar ese símbolo. La primera regla de interpretación de la Biblia dice que se debe aceptar lo que está escrito tal como está escrito. La interpretación literal es la primera que aplicamos. Y en este caso, en las trompetas, vemos que no solamente hace sentido cuando lo interpretamos correctamente, pero los resultados de esas plagas que caerán son consistentes con una interpretación literal de las trompetas. Los juicios de Dios inician la gran tribulación y sirven como catalizadores. Catalizadores quiere decir que concentran la atención y dividen al oyente o al espectador. Sirven como catalizadores para conseguir las respuestas de parte de los seres humanos que Dios quiere lograr. Por eso Dios manda estos juicios. En realidad, estos juicios de las 7 trompetas son manifestaciones impresionantes, por lo menos los primeros 4, del poder de Dios. Y estas manifestaciones de su poder y de que Dios está descontento, Dios está enojado con lo que está pasando en la tierra, van a lograr a lo menos 2 cosas. En primer lugar, o la gente endurece su corazón como Faraón, o si no, les va a ayudar a detenerse, a considerar lo que está pasando, abrir sus mentes para entender el porqué de estos juicios y considerar qué es lo que Dios quiere de ellos, qué es lo que Dios espera. Y nosotros hemos visto que el Apocalipsis describe como las 2 fases de la ira de Dios. Primero, la fase redentora y la fase
destructora. Esto ya lo hemos estudiado. Y ambas serán implementadas de parte de Dios. Y también, a Dios gracias, el libro de Apocalipsis no solamente nos revela estos juicios que van a venir de antemano, pero también nos dice cuál va a ser la respuesta de la raza humana. Incluye la respuesta de los seres humanos. ¿Cómo va a reaccionar la gente a estos formidables eventos? El libro de Apocalipsis predice con lujo de detalles el comportamiento de los líderes religiosos y políticos que ocuparán posiciones de prominencia y poder cuando venga la gran tribulación. Ahora, esto es sumamente interesante, porque la Biblia describe en detalle cómo se van a comportar no solamente los seres humanos, sino los líderes políticos y religiosos que van a estar en lugares de importancia y de prominencia cuando comience esa gran tribulación. Ahora, la Biblia no nos dice quiénes van a ser esos líderes, pero Dios sí conoce sus nombres y los conoce mucho antes que ellos lleguen a ese lugar de prominencia. Hace casi 2000 años atrás, cuando Jesucristo le dio las visiones al profeta y al apóstol Juan en la isla de Patmos sobre el libro de Apocalipsis, hace casi 2000 años atrás Dios ya sabía quiénes serían esos líderes políticos y religiosos en el tiempo del fin. Y también sabía de antemano las reacciones que ellos tendrían a sus juicios y a la actuación de Dios. Y Dios tuvo a bien incluir de antemano sus respuestas y actitudes en el libro de Apocalipsis para nuestro beneficio. Dios quiere que sus hijos fieles conozcan lo que viene, lo que les va a tocar enfrentar. Por eso Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. En San Mateo, en el capítulo 13 y en el versículo 11. San Mateo capítulo 13 y versículo 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué interesante. Jesús les dice a sus seguidores: a ustedes les es dado conocer los misterios de Dios, pero a ellos no. ¿Quiénes son ellos? Los impíos, los contrarios al plan de Dios, los mismos líderes religiosos y políticos de los cuales habla el libro de Apocalipsis. Ellos no se van a dar cuenta, no van a conocer estas cosas y no se van a percatar que ellos están cumpliendo la profecía. ¿Por qué? Porque Dios escogió revelarnos a nosotros y no a ellos. ¿Se acuerdan el texto que leímos hace 2 noches atrás en San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 29? Jesús dice: y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús lo anuncia de antemano, para que cuando nosotros veamos el cumplimiento de estas cosas, se confirme nuestra fe en la palabra de Dios. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora fue las primeras 4 trompetas, o los primeros 4 juicios o plagas, castigos de parte de Dios. Las primeras 4 trompetas las vimos más en detalle. Vimos también sobre el carácter de Dios. Vimos cuál es la justificación de parte de Dios para enviar estos severos juicios. También vimos que esa justificación de Dios está basada en el principio de la copa de iniquidad que se llena y se derrama. Dios manda estos juicios cuando la copa está llena.
Hemos visto también que la misericordia y la paciencia de Dios tienen un límite. Y cuando la iniquidad, cuando la maldad, cuando la rebelión llega a cierta cifra que Dios tiene predeterminada, que Él ha establecido, cesa la paciencia divina y comienza Dios su extraña obra, como le llama el profeta Isaías, su extraña obra, la obra de castigo. Pero hemos visto también que los primeros juicios de Dios son amonestaciones, llamados a despertar, motivados por el deseo de salvar todavía a los que pueden ser salvados antes que venga la destrucción total. Por eso Dios manda las primeras plagas antes de las postreras plagas. Y vimos también anoche que en las primeras plagas, que son las 7 trompetas, se muestra la misericordia de Dios. Y aunque son espantosas las cosas que hemos visto, podemos ver la misericordia, porque el mundo condenado lo que merece ser completamente destruido, y los habitantes exterminados como fue Sodoma y Gomorra. Pero Dios en su misericordia nomás destruye una tercera parte de los habitantes para que los demás despierten. El registro bíblico demuestra que las amonestaciones más efectivas, escuchen esto ahora, son aquellas que incluyen tanto castigo, o sea, destrucción, como un mensaje de amonestación. Si Dios solamente envía el mensaje de amonestación, como fue en los días de Noé, pero no mandó castigos previos, sino que vino de golpe la destrucción, ¿qué pasó? Dios mandó el mensaje, dijo, viene la destrucción, viene la destrucción, viene la destrucción. Pero solamente fue un mensaje y no vinieron castigos previos. ¿Qué sucede? Muy pocas personas prestan atención. Muy pocos aceptan la amonestación y muy pocos se salvan. En el mundo entero, en los días de Noé, solamente se salvaron ¿cuántos? 8 personas. Por otro lado, si Dios envía destrucción y castigos sin un mensaje, muy pocos entienden el porqué de esos juicios. Si antes de la destrucción total Dios nomás manda ciertos castigos para despertar a la gente, pero no explica por qué vienen esos castigos, la gente no entiende y es mal interpretado lo que Dios quiere hacer. Por eso la gran tribulación incluye castigo, plaga, destrucción, pero al mismo tiempo un mensaje de amonestación. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 28, la mensajera del Señor dice así: las plagas de Dios caerán sobre la tierra, arrasando las estructuras más suntuosas, como si fuera mediante un soplo de fuego que viene del cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención. Noten el propósito de estos juicios, de estas plagas. Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Y sigue diciendo el próximo párrafo: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos, a través de la naturaleza, como son las trompetas,
Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Así que Dios manda los juicios, pero también manda el mensaje a través de su palabra para que podamos entender por qué vienen estos terribles juicios, estas calamidades. Dios utiliza los juicios de las trompetas para amonestar al mundo de que Él va a poner fin a este mundo de pecado. Las trompetas anuncian que se acerca el día de la retribución, que el cierre de la gracia está a punto de acaecer, que la puerta de la misericordia se cerrará en breve para siempre sobre los habitantes del planeta Tierra. Para eso sirven las trompetas, para anunciar: se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, viene la destrucción total, viene el cierre de la gracia, la salvación se cierra. El negocio que Dios puso hace 6,000 años atrás de salvar a la raza humana se va a cerrar para siempre. Ahora es el momento de arrepentirse. ¿Y qué utiliza Dios para dar este mensaje? Ya lo vimos. Él tiene un grupo de hijos suyos, escogidos especiales. El grupo de los 144,000. Y qué interesante que esos 144,000, y no es mi propósito en esta noche entrar a explicar quiénes son, quiénes componen los 144,000. Pero qué interesante que son sellados y apartados. ¿De dónde? Sí, del mundo, de la tierra, pero más específicamente. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3. Apocalipsis capítulo 7. ¿Por qué no leemos desde el versículo 1? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuando se desaten esos vientos, vamos a ver lo que va a pasar en la tierra y en el mar y en los árboles. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero ahora hay ángeles poderosos que están deteniendo los vientos. ¿Y por qué lo están deteniendo? Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Esos 4 ángeles son los 4 primeros ángeles de las 4 primeras trompetas. Son los que van a dañar, dice aquí, la tierra, el mar y los árboles. Interesante. Y les dice ese ángel que viene de donde sale el sol, versículo 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos. Los sellados no son de todo el mundo, de las tribus de Israel. Ahora, hay una gran muchedumbre. Ahí está en el versículo 9, dice: después miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua. Es así, son multitudes de gentes de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero los 144,000 son apartados, son señalados de las tribus de Israel. ¿Y quién es Israel hoy en día? El pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. El Israel moderno son aquellos que han hecho el pacto con Dios de salvación y han aceptado
manifestado su santa ley en sus vidas. Es el pueblo que espera la venida del Señor Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, los 144,000 van a salir de la iglesia remanente, de la iglesia adventista del séptimo día. Y ustedes pueden decir, pero esto es exclusivista. No. ¿Por qué no? Porque es a este pueblo que Dios les ha revelado estos misterios. ¿Quiénes más van a poder explicar todo lo que está pasando? Si no hay ninguna otra iglesia que sabe lo que viene, lo de la bestia, lo del falso profeta, todo lo que está explicado, el pueblo que tiene este conocimiento, el conocimiento de los sellos, el conocimiento de las trompetas, el conocimiento de los periodos proféticos en el libro de Apocalipsis, lo que es la bestia, lo que es la imagen de la bestia, lo que es la marca de la bestia, lo que es el número de su nombre. ¿Qué otra iglesia en la faz de la tierra puede explicar estas cosas? Es lógico que Dios escoja para proclamar su mensaje a aquellos que tienen el mensaje para darlo. No puede escoger a otros que no conocen lo que tú y yo conocemos. Lo triste es que muchos conocemos este mensaje, pero no todos vamos a ser usados por Dios. No todos vamos a ser escogidos. ¿Por qué? Exactamente. Porque aunque tenemos mucho conocimiento, no vivimos a la altura de la luz que hemos recibido. Y Dios va a escoger no solamente a los que sepan esto, sino a aquellos que lo demuestren a esos principios en su propia vida. No es lo que profesamos, sino lo que hacemos, lo que vivimos, lo que cuenta delante de Dios. Dice el refrán, lo que haces grita tan fuerte que no escucho lo que dices. Es tan grande lo que se ve que opaca lo que podamos decir. No son las palabras que dice la Biblia, no son los oidores, sino los que hacedores los que serán justificados. Y Dios va a tener un grupo especial que no solamente conoce este mensaje al dedillo, pero que también lo viva y lo refleja en su vida. Y Dios está buscando, Dios está sellando ese grupo especial. Y déjenme decirles más, el sello de Dios tiene que ver exactamente con eso. Tiene que ver con nuestro carácter. No tanto con el conocimiento que tengamos, sino con el carácter que hemos de desarrollar o que hemos desarrollado por la obra del Espíritu Santo. Ahora Dios va a utilizar justamente a los 144,000 para proclamar este mensaje. Y esto es sumamente importante, que entendamos que los 144,000 tienen el mensaje para dar y anunciarán al mundo sorprendido y espantado de que Dios está a punto de poner fin a este mundo de pecado y dolor para establecer su reino de justicia. Los 144,000 invitarán a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo a temer a Dios, a darle a Él la gloria y a adorar al único creador de los cielos y de la tierra. También les dirán que tienen que rechazar y apartarse de Babilonia, esa confusión, de esa coalición religiosa existente. Y por supuesto, los que se nieguen a obedecer las leyes que impondrá esa unión política religiosa llamada Babilonia, sufrirán las consecuencias por haberse opuesto a aceptar las leyes de los hombres. Ahora, hasta este momento, solo hemos comenzado a estudiar todo lo que el Apocalipsis tiene para decirnos. Apenas si hemos tocado la superficie con la punta de los dedos. Para adentrarnos y comprender mejor el marco profético y lo que va a suceder, vamos a considerar el siguiente escenario.
Lo que sigue a continuación describe la situación terrible y desesperada en la que se encontrará la humanidad corto tiempo después de haber comenzado la gran tribulación. Y como ya esto lo leímos en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, ahora se los voy a resumir. ¿Cuáles van a ser los resultados de las primeras 4 trompetas? Escuchen. El gran terremoto que marcó el inicio de la gran tribulación destrozó miles y miles de millas de carreteras. Estamos hablando de ese gran terremoto mencionado en Apocalipsis 8, versículo 5. El comienzo de la gran tribulación está marcado por un gran terremoto. No solamente estarán las vías de comunicación destruidas, los puentes, los túneles, el transporte, la movilización, los aeropuertos, todo estará destruido. Literalmente la comunicación, el transporte, la movilización en el planeta Tierra estará detenida. Las ardientes lluvias de meteoritos que cayeron en la primera plaga o la primera trompeta y que encendieron incendios forestales, están ardiendo salvajemente fuera de control, sin esperanza de contenerlos por varios meses. Y los hombres no van a poder apagar los fuegos encendidos por todas partes de la tierra por la lluvia de meteoritos, porque las carreteras están dañadas. No hay manera de movilizarse. ¿Cómo van a llegar hasta donde están los fuegos si todos los puentes y todas las carreteras están totalmente destrozadas? Y siendo que una tercera parte de los árboles, lo dice el versículo 9, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Pero entonces dice en el versículo 7, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora escuchen, siendo que una tercera parte de los árboles del planeta, que son los pulmones productores del oxígeno aquí en la tierra, fueron consumidos por las llamas durante la primera plaga, o sea, la primera trompeta, problemas respiratorios estarán al orden del día. Casi todos los sobrevivientes de estas plagas tendrán terribles problemas en las vías respiratorias. Y cuando esta primera plaga, usted le suma los efectos cumulativos del impacto de 2 mega asteroides, como vimos que es la segunda y la tercera trompeta, uno impactando en el océano y el otro impactando en uno de los continentes, hasta el mayor optimista sería muy optimista, pero aún así dudaría de la posibilidad de la continuación de la vida en el planeta Tierra. La gente creerá que la raza humana no va a sobrevivir. Los científicos cuyos informes leímos ayer, hablando de el impacto de un asteroide, cómo explican la situación y el caos que vendrá, los científicos le han llamado correctamente a estos grandes impactos de asteroides Civilization Threatening Impacts, o sea, impactos que ponen en peligro y amenazan la existencia de la civilización en el planeta Tierra. Así le llaman los científicos, y están hablando de un asteroide ni tan grande. La Biblia no nos dice qué tamaño será, pero le llama al que cae en el mar una montaña ardiendo que cayó en el mar. Y el que cae en el continente le llama una estrella. ¿Qué tamaño tendrán estos gigantescos asteroides?
Bueno, literalmente van a poner en peligro de extinción a la raza humana. Con megatones de cenizas de los fuegos que queman sin control, prendidos por la primera plaga. Ceniza y escombro y el polvo del asteroide que hirió la Tierra circulando en torno a la atmósfera terrestre en el jet stream. Y la oscuridad que causarán las erupciones de cientos de volcanes con más ceniza y gases arrojados en la estratosfera. Recuerden, esa es la cuarta plaga, ¿no es cierto? Se oscurece literalmente una tercera parte del planeta Tierra, del Sol, la Luna y las estrellas. Con todo esto, la vida del planeta se considerará como algo que en el mejor de los casos durará muy breve tiempo. O sea, los científicos y la gente en general va a decir: el planeta está en los estertores de la muerte. No se puede continuar la vida. Recuerden, hay una terrible oscuridad. Añádale a esto el hecho de que miles, posiblemente millones de personas morirán en la cuarta plaga al tomar agua contaminada. ¿Se acuerdan lo que ya vimos ayer? El agua que se va a contaminar, las capas acuíferas de la tierra van a estar contaminadas, y aquí la Biblia lo dice, léanlo. Muchos hombres, versículo 11, murieron a causa de esas aguas porque estaban contaminadas, estaban envenenadas, estaban amargas. Esto significa, para los que saben un poquito de contaminación, que el tifus y otras plagas se esparcirán sin control por toda la tierra. Ya Cristo lo dijo, vendrán terribles pestilencias y hambres, dijo él. Ahora vamos a hablar de eso. Dios planificó cuidadosamente estos primeros 4 juicios de la gran tribulación para que los que sobrevivan sepan con certeza que el planeta Tierra está condenado a la destrucción y que la vida en la Tierra viene rápidamente a una presta extinción. Ahora, ¿a nosotros nos parece eso como algo demasiado exagerado? ¿Que no sabemos todos que el planeta Tierra está condenado? ¿Que no sabemos que el mensaje de los 3 ángeles es la última amonestación de Dios a un planeta condenado? Pero Dios va a actuar de tal manera que hasta los científicos digan que la vida se acaba en la Tierra. Este planeta está condenado por la maldición del pecado, pero Dios espera que cuando los habitantes de la Tierra finalmente reconozcan que el planeta ha sido fatalmente herido y está en los estertores de la muerte, se den cuenta que no hay salvación y que necesitan desesperadamente a un Salvador. Por eso es que Dios va a permitir estas terribles plagas. Ahora, aun si las cosechas, las siembras, sobreviven los incendios forestales que quemarán fuera de control por el impacto de la lluvia de meteoritos, aun si las cosechas sobreviven el impacto del asteroide y las erupciones volcánicas, muy pocas cosechas podrán madurar después de los primeros 4 juicios, porque la luz solar no podrá penetrar en las inmensas nubes de ceniza y hollín que van a estar flotando en la atmósfera. Las cosechas se marchitarán por falta de la luz solar y se morirán, especialmente sembradíos como el maíz. El maíz requiere más de 100 días de sol desde que germina hasta que madura la mazorca. Son por lo menos 100 días de sol que necesita y no los va a ver, porque va a haber oscuridad, dice la Biblia, en la 4ª plaga. En pocos meses la comida será tan escasa como el oro. Los expertos calcularon en enero del año 2005 que las reservas de comida que actualmente existen en el mundo
pueden durar más o menos 45 días. Esas son las reservas alimenticias que tiene el planeta Tierra. Solamente pueden durar 45 días. Además de la hambruna que vendrá en las partes de la tierra especialmente afectadas, porque noten que la Biblia dice que va a ser una tercera parte de la tierra afectada. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte y no hubiese luz en la tierra en la tercera parte del día y asimismo en la tercera parte de la noche. O sea, una tercera parte del planeta Tierra va a estar afectado por todos estos cataclismos. Pero esto, añádale usted la falta de luz, las cosechas que se mueren, la hambruna que vendrá. Para agravar la situación, la Biblia dice, esto es bajo la séptima trompeta, o más bien entre la sexta y la séptima, porque miren en el capítulo 11, por favor, de Apocalipsis, dice el versículo 15, y el séptimo ángel tocó la trompeta. Recién en el versículo 15 suena la séptima trompeta, la trompeta final. Pero miren un poquito antes del versículo 15. Va a haber dos testigos que van a testificar vestidos de silicio. ¿Por cuánto tiempo? Versículo 3. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Y dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Pero miren lo que dice el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así que aparte de todo lo que hemos leído, todavía va a venir en algunas partes de la tierra, van a ser afectadas porque no va a caer lluvia por 3 años y 6 meses, 1260 días. Todavía que hay oscuridad, todavía que una tercera parte de la tierra está afectada, en otras partes de la tierra donde no fueron afectadas, no va a caer agua. Estamos viendo una sequía y una catástrofe tremenda, y para agravar la situación, y usted dice, ¿se puede agravar más? Los científicos declaran que después de un impacto de magnitud de un asteroide sobre el continente, la lluvia después de tal catástrofe se torna ácida, lo que le llaman acid rain. Si un asteroide impacta la Tierra, la lluvia que tiene por supuesto que atravesar la atmósfera se carga de todo ese escombro del impacto que hay y cae acid rain, que será mortal para la vida animal y vegetal. O sea, ya una tercera parte de los árboles están quemados y destruidos. La hierba verde está quemada. Las cosechas están muriendo porque no hay sol. Y todavía cuando cae lluvia, la lluvia es fatal. La lluvia es letal para los animales y para la vida vegetal. Obviamente los hombres no necesitarán ser científicos de la NASA para comprender que la Tierra está arruinada más allá de toda posible recuperación. The earth is damaged beyond recovery. Y esto lo van a saber los seres humanos. No necesitan ser, como ya dije,
ningunos científicos para darse cuenta. Ahora, Dios tiene un propósito. Y Dios ha querido que sea así. Esto es lo que a veces nos cuesta entender. Siempre queremos decir, es el diablo el que hace estas cosas. Sí, es cierto, el destructor es Satanás, pero Dios lo permite y lo escribió hace 2000 años que iba a suceder. Está dentro del plan de Dios. Dios lo planeó de esta manera porque Dios tiene el propósito deliberado en todo lo que Él hace, y Él mismo inflige un golpe mortal al planeta Tierra porque quiere enviar un poderoso mensaje a todos los sobrevivientes. Nosotros, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que el planeta Tierra está condenado a la destrucción, pero los incrédulos no quieren aceptarlo. Y ahora, después de las primeras 4 trompetas, todos sabrán que la vida en la tierra se acaba, que son cuestión de meses, que la vida no puede seguir sobreviviendo con esa terrible calamidad que ha acaecido. Desde la perspectiva humana, circunstancias desesperadas exigen esfuerzos desesperados, ¿correcto? Para tratar de estabilizar la situación, los gobiernos de las naciones van a responder rápidamente. Primero, pondrán en vigencia constituciones de emergencia, Emergency State Constitutions, para los países de todas partes de la tierra. Se va a declarar ley marcial por todas partes para prevenir la anarquía y para evitar el deterioro total del comportamiento ordenado en el planeta Tierra. Se establecerán leyes increíblemente severas y el toque de queda, curfew, será establecido por doquier, y a la gente no le quedará otra alternativa que acatar las leyes y el toque de queda. Ustedes saben, cuando hay una desgracia en cualquier nación, toque de queda, la gente en la casa no sale. A tal hora el que está afuera, que se atenga a las consecuencias, y lo matan. No le preguntan quién es, primero lo matan y después averiguan quién es. La mayoría de los derechos constitucionales, de las libertades individuales quedarán suspendidas. El precio del pecado siempre es grande y afecta aún a los inocentes. Para impedir el saqueo y el asalto y el ataque violento por falta de comida, porque la gente se va a lanzar donde ve que hay comida por el hambre tan grande que van a tener, las naciones del mundo implementarán un sistema de racionamiento de la comida. Ah, qué interesante. Y la gente, llena de miedo y espanto, harán cualquier cosa para conseguir alimento, agua y medicina. Los gobiernos controlarán el comprar y el vender de todas las necesidades básicas del ser humano. Pero un desastre global llevará a que se establezca un gobierno global para hacer frente a la situación y que los sobrevivientes tengan la posibilidad de subsistir. Las naciones van a tener que trabajar de común acuerdo para apoyar los que tienen más a los que quedaron más destruidos, como siempre sucede después de una guerra o una catástrofe. Cuando hay un gran terremoto, las naciones que no fueron afectadas ayudan. Pues se va a establecer a global government, un gobierno global, un sistema global de gobierno para controlar una crisis global. Pero saben, me estoy adelantando. Eso viene para mañana, cuando veamos la 5ª y la 6ª trompeta. Hoy estamos viendo la respuesta de la gente a estas calamidades de las primeras 4 trompetas. Los gobiernos van a controlar el comprar y el vender de todas las necesidades básicas. Esto se hará necesario
porque cada sobreviviente necesitará un número mínimo de cosas para mantener la vida en sí misma. Agua, comida, medicina, lo básico, ropa, y los gobiernos van a controlar esto. ¿Y quién podrá discutir u oponerse a estos métodos drásticos si significa la sobrevivencia de la vida en el planeta? Y usted dice, ay, pero ¿y qué va a pasar con los hijos de Dios? ¿Qué va a pasar? La Biblia dice que no van a poder comprar ni vender. Pero también Dios promete que no les faltará el pan y sus aguas estarán seguras. La palabra de Dios también dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Se acuerdan? Cuando hubo tinieblas en toda la tierra de Egipto, había luz en la casa del pueblo de Israel. Sus hijos, los hijos de Dios, no van a estar en las ciudades. Dios no va a proteger a ninguno que esté en las ciudades. Así es. Ninguno que desobedezca las instrucciones de Dios de salir de las ciudades va a poder ser protegido. Los únicos que van a ser protegidos son aquellos que obedezcan las instrucciones de Dios y salgan de las ciudades. ¿Están entendiendo? Y usted dice, pero ¿y si esto va a afectar a todo el planeta Tierra? Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay oscuridad, tampoco a nosotros nos va a crecer el vegetal. 3 años y medio hay que subsistir con lo que sembramos. No se preocupen, hermanos. Cuando había oscuridad entre los egipcios, había luz entre los del pueblo de Israel. El pueblo de Dios va a tener comida. El pueblo de Dios va a tener agua no contaminada. Alabado sea el nombre de Dios, pero me estoy adelantando. Eso viene para el viernes, el sábado. De eso vamos a estar hablando. De qué va a pasar con el pueblo de Dios, la gran liberación final. Pero vamos a volver a lo que estábamos hablando, a la falta de alimento. Al ir pasando los días y los días transformarse en semanas y las semanas transformarse en meses, millones y millones de personas sucumbirán ante la depresión, ante la desesperación. La esperanza de que el planeta Tierra se recupere después de estas catástrofes se volverá muy pálida. La gente va a decir, ya no nos vamos a recuperar, ya no salimos de esta. Por todas partes de la tierra se verán los escombros humeantes y el sufrimiento será más de lo que muchos podrán soportar. Las naciones enteras van a estar en estado de shock. And people are going to begin to lose it. La desesperación, la depresión va a ser tan grande que mucha gente no va a soportar. No va a poder hacer frente a una crisis tal. Los sobrevivientes envidiarán a los que murieron en las catástrofes. Así de terrible va a ser. Y hermanos, Jesús vio toda esta tribulación. Miren lo que Él dice en San Mateo, en el capítulo 24. Jesús vio toda esta tribulación y este sufrimiento de la raza humana durante ese tiempo de angustia. Y miren cómo Él lo describe. San Mateo capítulo 24 y versículo 21 en adelante. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Ahora, hermanos, en ese caos tan grande es lo que Dios va a usar para que la gente reaccione. Y van a surgir algunos interrogantes de la mayor importancia. Y lo que voy a decir da vergüenza, hermanos, pero es la pura verdad.
cuando la humanidad se vea forzada a sentir y experimentar la ira de Dios, recién entonces es cuando comienza a considerar la presencia de Dios y la realidad de un Dios. Ustedes lo saben, cuando las cosas van bien, ¿quién se acuerda de Dios? Cuando todo prospera, cuando todo va a viento en popa, todos nos olvidamos de Dios. Y justamente ese amor y esa paciencia de Dios hacia los pecadores, lo que hace 2 noches atrás le llamamos el silencio de Dios. El silencio es por su amor y su paciencia. Justamente se malinterpreta porque Dios no actúa. Pero cuando Dios inicie la gran tribulación, trayendo sufrimiento y angustia global, de pronto se van a levantar muchas preguntas en la mente de la gente. ¿Se acuerdan de esas preguntas? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir con todo esto? De un momento para otro, de la noche a la mañana, de la mañana a la tarde, va a haber un gran despertar e interés en los asuntos religiosos. Y saben, las iglesias cristianas al presente hablan de Dios. Hablan del amor de Dios. Hablan de la salvación. Hablan del maravilloso perdón que Dios ofrece. Muchos hablan del pronto regreso de Cristo, de las señales que están sucediendo. Pero muy pocos hablan sobre las cosas que están despertando la ira de Dios. Usted no escucha sermones de esas cosas que son las que despiertan la ira de Dios. Algunos cristianos hasta rechazan la idea de que Dios tenga ira. Dicen, no, ¿cómo Dios va a estar enojado? ¿Cómo Dios va a tener ira? Aunque la Biblia claramente habla de la ira de Dios. Por lo tanto, esos terribles juicios que caerán confundirán a muchos cristianos profesos. Les será imposible reconciliar esos actos de Dios, como se le llama a las catástrofes, actos de Dios, con lo que ellos saben con respecto, o lo que creían saber con respecto al carácter de Dios. Esas terribles calamidades. ¿Cómo explicamos si Dios es amor? No van a entender la mayoría de los cristianos por qué Dios actúa así. Porque les han enseñado que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios no castiga, que Dios es demasiado bueno para castigar. Y recuerden, la mayoría de la gente no entiende que el amor de Dios tiene 2 caras. Su misericordia, pero también su ¿qué? Su justicia. Como resultado de eso, muchos cristianos perderán su fe. Claro, la fe equivocada que tenían, pero van a perder hasta su fe, van a perder su confianza en Dios. Esta desaparecerá cuando les toque experimentar la ira de Dios y el terror los sobrecogerá y los abayazará. Ahora, a Dios no les cuesta mucho asustar a la gente. Lo único que Dios tiene que hacer es golpearlos con aquellas cosas que nos hacen sentir seguros. Lo único que tiene que hacer, touch those things that bring us security. Con millones de personas que han muerto y la escala de destrucción más allá de toda medida humana, los que sobrevivan estas catástrofes se verán obligados a reconocer que en verdad no comprenden a Dios, que no tienen una relación de amor con el Todopoderoso. ¿Notaron ustedes un fenómeno que hizo sacudir las rodillas inmediatamente después de los ataques de las Torres Gemelas? Del ataque terrorista en el suelo americano el 11 de septiembre del 2001. ¿Notaron ustedes ese fenómeno increíble? La asistencia a la iglesia subió en un 300% en las próximas 6 semanas después del ataque terrorista. ¿Qué nos está diciendo todo esto?
que la gente recién se acuerda de Dios cuando está pasando por problemas. Es la única manera que busquen de Dios. Y como el pueblo de Israel de antaño, las naciones temblarán de miedo ante la presencia del Todopoderoso durante su tiempo de visitación. Dice Joel, capítulo 2 y versículo 6. Joel 2, versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. La gente se pondrá pálida de miedo, temblarán ante su presencia. Nahum, capítulo 1. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, capítulo 1 y versículo 3 al 6. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar. Los montes, versículo 3, versículo 5, los montes tiemblan delante de él. Los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y los que en él habitan. Dios permite que la gente se conmueva porque la tierra tiembla, porque él hiere el mar, porque él hiere las naciones con torbellino y con destrucción. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ahora, bien claro habla ahí de la ira de Dios, pero ¿qué dice? ¿Cuál va a ser la respuesta de las naciones? Van a temblar delante de él. La tierra se va a conmover, los habitantes de la tierra van a estar estupefactos y van a decir: ¿qué quiere Dios? ¿Por qué Dios está hiriendo la tierra de esta manera? ¿Qué nos está queriendo decir Dios con todo esto? Y la solución a cómo aplacar la ira de Dios o cómo agradar a Dios para que pare su destrucción de la tierra parecerá simple a primera vista. Los líderes religiosos de todo el planeta demandarán que los habitantes de la tierra se sometan a Dios. Si quieren que paren las desgracias, hay que someterse a la autoridad de Dios. Hay que someterse a lo que Dios quiere. Hay que guardar los mandamientos de Dios si queremos que las catástrofes terminen. Amén. Ahora tienen razón. Eso es lo que Dios quería que reconocieran. Eso es lo que Dios ha querido o ha venido diciendo por siglos. Que Él quiere que le obedezcan, que guarden sus mandamientos. Y justamente por la rebelión a los mandamientos de Dios es que está el mundo como está. Pero la gente no escucha, pero cuando venga esto van a escuchar. Ahora sí van a escuchar. Y el asunto es que la pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo es que debemos agradar a Dios? Esa va a ser la pregunta. ¿Cómo es que podemos honrar a Dios para que su ira se aplaque? ¿Cómo tenemos que adorar a Dios para que Él esté contento? Y hermanos, lo que viene, y está predicho en la Biblia, es una tremenda revolución religiosa, un gran despertar religioso. Sucedió por 6 semanas después del ataque a las Torres Gemelas. Las iglesias estaban repletas, tenían que tener 2 y 3 servicios. Pero se pasó, volvieron a la rutina. Por eso Dios va a tener que actuar más fuerte. Si no aprendemos con lo chiquitito, con las gotitas de ira, se va a derramar la copa. La destrucción física de la tierra y la incontable pérdida de vidas causadas por las primeras 4 trompetas es increíble y abrumadora. Pero así de increíble y abrumadora parecerá la revolución religiosa que va a seguir. Los líderes religiosos de
todas las persuasiones se unirán y con una sola voz ofrecerán una explicación directa y sin rodeos sobre los juicios de Dios que han caído. Van a ajustar sus convicciones a sus interpretaciones proféticas para que calcen la situación que se viene desarrollando. Ahora sí, no les queda otra. Van a decir, estos actos de Dios, estos juicios del Todopoderoso, han venido porque el mundo ha hecho a un lado al Dios creador. El mundo se ha olvidado de Dios y por eso vinieron estas desgracias. Y tienen razón. En cierto sentido tienen razón, porque esto es la pura verdad. Por todas, y cuando digo en cierto sentido es porque la respuesta que ellos van a dar y la solución no es la correcta. Porque Dios no quiere que la gente le adore y le sirva y le obedezca a la fuerza. Pero la respuesta de ellos van a decir, para que aplaquemos la ira de Dios, hay que hacer que la gente deje de hacer las cosas malas. Y van a dar leyes para obligar a la gente que dejen de hacer lo malo. Y Dios no quiere eso. Miren, lo único que Dios no posee en toda la tierra, lo único que Dios no posee en toda la tierra es la adoración de sus criaturas. Es lo único que, todo lo demás le pertenece. Pero la adoración de sus criaturas se le ofrece voluntariamente. Y Dios no va a aceptar nada que no salga del corazón. Pero los líderes religiosos de la tierra van a querer implantar e imponer leyes. Por todas partes del mundo los líderes religiosos, todos se van a poner de acuerdo en cuanto a la solución. Y van a decir, tenemos que arrepentirnos de nuestros terribles pecados, tenemos que aplacar la ira de Dios o seremos totalmente destruidos. Y para apoyar sus argumentos, los católicos y los protestantes por igual van a recurrir a la Biblia. Van a usar la Biblia para mostrar que Dios está enojado y que hay que guardar sus mandamientos. Los musulmanes apelarán al Corán. Los judíos a las escrituras hebreas y al Talmud. Los hindúes y los budistas a sus propios escritos sagrados. Cada uno va a recurrir a su base religiosa para mostrar, explicar la situación y encontrarle solución. Pero todos van a estar de acuerdo. El punto es que cada nación descubrirá su culpa delante de Dios. Y lo interesante de esto es que los acusadores de cada nación van a ser sus propios líderes religiosos. Su propia religión los acusará. A los cristianos, la Biblia. A los musulmanes, el Corán. A los judíos, el Talmud. Y a los hindúes, el Mahabharata. Ese es el libro sagrado de los hindúes. Y a los shintoístas y a los taoístas, el taoísmo, a cada uno de ellos su propio libro los va a condenar. Y cuando la gente comience a reaccionar y a relacionar estos desastres causados por las primeras 4 trompetas a la idea de que Dios está descontento con toda la raza humana, una pregunta surgirá en la mente de todos. Una pregunta se hará suprema. ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para aplacar la ira de Dios antes que nos mate a todos? Qué interesante la pregunta. Y claro, se ofrecerán distintas soluciones en distintos lugares. Pero el tema común va a ser el mismo. ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios? En realidad, el libro de Apocalipsis predice que va a haber un movimiento religioso rápido y tremendamente poderoso para tratar de aplacar la ira divina y contentar a Dios. Este movimiento tendrá gran poder y va a perseguir a todo aquel que se rehúse a cooperar y a unirse a este movimiento religioso.
Este movimiento ecuménico se le llama en el libro de Apocalipsis Babilonia, por la tremenda confusión religiosa que conllevará. Y eso está en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Puede ser que a ti te parezca que todo esto que hemos hablado hoy es un cuento de hadas. You can call it a fairy tale. Go ahead. Pero piensa por un momento. Todas las profecías parecen extrañas e inverosímiles hasta que llega al momento de su cumplimiento. Y cuando se cumplen ya no son más extrañas, ya no son más inverosímiles, ¿verdad? Al presente, en los Estados Unidos de Norteamérica, solamente el 33% de la población asiste a la iglesia regularmente, a una iglesia. ¿Cuántos dije? 1 de cada 3 de todos los habitantes de esta nación van a la iglesia, los demás no. Pero ese porcentaje se va a duplicar, no, se va a triplicar cuando la ira de Dios sea derramada. Lo mismo que pasó en las Torres Gemelas. La religión llegará a ser la prioridad en la mente de todos. Y los líderes religiosos con fervor evangélico guiarán a las naciones del mundo a un gran despertar religioso. Está profetizado en el libro de Apocalipsis. Está profetizado en el conflicto de los siglos. Habrá un gran despertar religioso. Un nuevo Pentecostés. Una revolución religiosa tan grande como no se ha visto desde los días de los apóstoles. Y recuerden la pregunta vital. ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios? Esta coalición de líderes religiosos del mundo, este gigantesco movimiento ecuménico, pronto se va a dar cuenta que no es tan fácil como ellos pensaron. Surge un gran problema, y miren cuál va a ser el problema. Hay tantas religiones en el mundo, hay tantas creencias religiosas, hay tantos sistemas religiosos, tantas maneras de ver las cosas, y cada grupo religioso adora a Dios a su manera. Cada uno de una manera distinta. La pregunta será, ¿y cuál es la manera correcta de adorar a Dios? Porque los musulmanes creen que a Dios se le agrada cuando la gente obedece la enseñanza de Mohammed y guarda el viernes como día santo. Eso dicen los musulmanes. Los católicos, anglicanos, la mayoría de los protestantes, las iglesias ortodoxas griegas y rusas, o sea, el mundo cristiano en general, creen que Dios se agrada cuando la gente obedece a sus pastores, a sus líderes religiosos y siguen los credos de sus iglesias y las leyes que sus iglesias han establecido, que incluye el guardar el domingo como día de reposo. Los musulmanes dicen el viernes, los cristianos dicen ¿el qué? El domingo, pero los judíos que leen la Torá consideran el sábado como su día santo. Los hindúes, budistas, shintoístas y taoístas y otros grupos religiosos orientales tienen diferentes ideas sobre lo que agrada a Dios y cómo se le debe adorar. Ahora, ¿le importa realmente a Dios cómo le adoramos? ¿Le importa? Que si le importa, que va a golpear al mundo para que toda la gente tenga o se vea obligada a pensar en cuál es la manera correcta que agrada a Dios. Esa va a ser la controversia final. Si ustedes leen el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, el tema central es la adoración. La adoración. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la ira de Dios. El tema focal es la adoración. Worship. Worship.
Worship is the focal point in the very last message of God for this world. Se va a catalizar el mundo sobre el tema de la adoración. Así lo predice la Biblia. Ese va a ser el tema discutido durante la gran tribulación, la adoración. Al presente, como están las cosas hoy en día, este tema no atrae mucho la atención. Sigue siendo la opinión de un hombre contra la opinión de otro hombre. Cada uno adora a su manera. Sin embargo, cuando 1,5 billones de personas, o diciéndolo con números hispanos, cuando 1.500 millones, los americanos dicen 1.5 billones, los hispanos decimos 1.500 billones de personas se pudren en medio de las ruinas humeantes, de las catástrofes de las primeras 4 trompetas, y el calor les quema las narices, el olor nauseabundo que les da gana de vomitar, y el ardor de los ojos de los sobrevivientes por todo el humo y el hollín que hay en la atmósfera, en medio de una atmósfera contaminada y enrarecida por la falta de oxígeno, en medio de agua contaminada. La manera como Dios quiere que se le adore, cómo honrarlo, cómo agradarlo para aplacar su ira, se volverá el tema primordial, será el tema sobre el tapete, será la pregunta que todo el mundo se va a estar haciendo. ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios, para que esto se acabe? Y esta pregunta demandará una respuesta inmediata. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La Biblia dice, se van a proclamar o promulgar leyes para reducir y controlar el pecado en el mundo, para aplacar la ira de Dios, cosa de que no sigan los castigos. Sinless laws. Sinless. Ya. Leyes para reducir el pecado. Sinless laws. O sea, los gobiernos de la tierra van a establecer leyes. Sabemos que circunstancias desesperantes pueden unir grupos diversos de gentes cuando comparten un sufrimiento común. Gentes de distintas persuasiones y caminos de la vida se unen cuando todos están sufriendo. Y si no, miren lo que está pasando ahora en Virginia. Con la masacre de 32 estudiantes, la gente se ha unido de todas las religiones, creencias, están haciendo vigilias esta misma noche. Anoche hicieron una vigilia y miles de personas de todas las iglesias se unieron con velas en esa vigilia. Ahí no importaba de qué iglesia eran, estaban todos unidos porque tienen un sufrimiento común. ¿Se acuerdan lo que pasó en Nueva York después de la catástrofe de las Torres Gemelas? Hicieron vigilia, todas las iglesias se unieron, las autoridades civiles, las autoridades religiosas, el presidente de la nación. Pues ahora mismo el presidente de la nación fue a Virginia a dar la condolencia y se unió anoche a la vigilia que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque cuando hay un sufrimiento común, la gente se apoya unos a otros. Durante la gran tribulación, la mayoría de la gente verán a Dios no como el santo Señor, sino como el santo terror. Así lo van a ver. Los líderes religiosos fácilmente motivarán y forzarán a sus asustados líderes civiles y gubernamentales a dictar leyes que requerirán que todos los ciudadanos honren y adoren a Dios. Claro, si están aterrorizados, rapidito los líderes religiosos van a meter presión sobre los gobiernos para lograr que se aprueben estas leyes. Y no importa que las constituciones digan que no, porque va a haber constituciones de emergencia. Los derechos constitucionales van a estar suspendidos. Nosotros estamos esperando que cambien la constitución. No, cuando venga un desastre, la constitución se hace a un lado. Y se establecen leyes para la emergencia. Oh, qué interesante.
se establecerán leyes contra el pecado. Por primera vez, hoy en día usted puede cometer adulterio y no va a la cárcel. ¿O sí? Si le pega a la mujer, lo meten en la cárcel. Pero si se va con la mujer de enfrente, no lo meten en la cárcel. No, porque no hay leyes contra la inmoralidad. Hay leyes contra la violencia, pero no contra la inmoralidad. Se establecerán leyes contra la inmoralidad, tales como pecados sexuales. Se condenará el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía se va a erradicar, la televisión y el cine van a ser controlados. Y otras formas de comportamiento inmoral serán fuertemente condenadas, porque los líderes religiosos aseverarán que la humanidad no puede aplacar la ira de Dios a menos que aquellos que desafían la autoridad de Dios y se rebelan contra su ley sean castigados. Y con el tiempo se van a ir dictando más leyes en las distintas naciones, demandando, obligando a la gente a que respete y obedezca a Dios o se atengan a las consecuencias. Pero cada país lo hará a su manera. Y al principio va a haber mucha confusión. Los católicos y protestantes pedirán leyes de acuerdo con lo que ellos creen que es honrar y obedecer a Dios. Los judíos harán leyes según sus creencias. Los musulmanes querrán leyes que se mande a respetar a Alá y a las doctrinas de Mohammed, al Corán, que se respete el Corán. Cada grupo religioso hará lo mismo. ¿Y cómo pueden diversos grupos religiosos con doctrinas tan dispares agradar a Dios? ¿Es Dios un Dios de muchas religiones? ¿Saben lo que viene? Un nuevo orden mundial. ¿Un solo Dios? ¿Muchas religiones? No. ¿Un solo Dios? ¿Una sola qué? Ahora están viendo cómo se va a cumplir el libro de Apocalipsis. Si hay una organización religiosa sobre el planeta, escuchen ahora lo que viene, no se pierdan esto. Si hay una organización religiosa sobre el planeta que sobresale muy por encima de todas las otras en lo que respecta a lazos diplomáticos con todas las religiones y con todos los líderes políticos y naciones del mundo, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa es la que tiene todas las conexiones políticas y ecuménicas. Para ser más específicos, la Santa Sede, es decir, el papado. Escúchenlo bien, con nombre y apellido. Escuchen lo que estoy diciendo, porque la Biblia lo predice de esta manera. La Iglesia Católica ha ido aumentando continuamente sus relaciones diplomáticas casi con cada segmento de la población mundial, desde que el Papa Juan Pablo II subió al poder en 1978. El legado de Juan Pablo II, ¿saben cuál es? Son los lazos diplomáticos con prácticamente todos los países del planeta Tierra. En total, Juan Pablo II dejó relaciones diplomáticas establecidas oficialmente con 184 países del globo, de los 212. Casi el mundo entero tiene relaciones políticas oficiales con el Vaticano. Si podemos resumir la vida y la contribución de Juan Pablo II con dos palabras, esas dos palabras que resumen toda su vida son relaciones diplomáticas. Ese fue Juan Pablo II. Pero resulta que el Papa actual, Benedicto XVI, ha continuado estrechando esos lazos que ya Juan Pablo II había iniciado con las distintas religiones del mundo. Y la palabra que mejor describe la política del Papa actual, Benedicto XVI, es relaciones ecuménicas. El otro era las relaciones políticas, aunque también le cortejaba a los líderes religiosos, pero era más la política. Este comenzó con los líderes
religioso. Los musulmanes, los judíos, los shintoístas, los budistas, los Hare Krishna, los protestantes, los anglicanos, los luteranos. Miren lo que ha hecho. En menos de un año se ha reunido con prácticamente todos los líderes religiosos de las principales religiones y sectas del mundo. Ante tan grande emergencia como será la gran tribulación, el Papa convocará apresuradamente un concilio mundial de iglesias. Es el único que lo puede convocar. Un concilio mundial de iglesias que incluya a todos los líderes religiosos y políticos de las religiones y naciones del mundo. Quizás usará los lazos que ya existen entre el papado y las Naciones Unidas, porque andan de la manito. Oh, sí, las Naciones Unidas y el Papa cada rato invitan al Papa para las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas le piden consejo al hombre de la paz, al gran estadista. Y para expeditar este concilio, que resultará en una gigantesca coalición política religiosa en el mundo, el Papa va a utilizar esas conexiones que él tiene con todo el mundo. ¿Saben cómo se le llama esa coalición de líderes políticos y religiosos? Babilonia la Grande. Ah, pero qué interesante. Y saben, el glue que va a unir a los líderes políticos y religiosos del mundo no va a ser la política. No, va a ser la religión. Será la preocupación apremiante sobre cómo aplacar la ira de Dios por la destrucción abrumadora que ha venido en el planeta Tierra. Del día a la noche, una nueva realidad tomará posesión de la humanidad. Los viejos paradigmas, ¡fuera! Y nuevas premisas se formarán con rapidez asombrosa. Para tratar de aplacar la ira de Dios a nivel mundial, los líderes religiosos estarán más que dispuestos a dejar las pequeñas diferencias en asuntos religiosos, así le llaman, pequeñas diferencias en asuntos religiosos. Los líderes políticos se esforzarán por lograr una solución global junto con los líderes religiosos que aplaque la ira de Dios. Pero saben, en ese concilio ecuménico no van a encontrar la solución. Por más que discutan y se la pasen juntos y digan estamos dispuestos a unirnos en los puntos comunes de doctrina, la pregunta central seguirá siendo: ¿cómo quiere Dios que los habitantes de la tierra le adoren? Este será el principio fundamental de la controversia. Y finalmente se pondrán de acuerdo en los puntos principales de doctrina. Y este va a ser una de las cosas en las cuales todos van a estar de acuerdo. Lo que Dios quiere es que se obedezcan sus leyes. Lo que Dios quiere es que el planeta Tierra guarde sus mandamientos. Qué interesante que ya hay un movimiento a nivel mundial que va a celebrar en este su segundo aniversario el Día de los 10 Mandamientos, y están unidos los principales líderes políticos y religiosos del planeta Tierra. Yo hablé de esto hace un año atrás, del 5 de mayo, el Día de los 10 Mandamientos. Ahora lo van a celebrar otra vez, ahora el primer domingo de mayo otra vez. Ya hay un Día de los 10 Mandamientos y es un día ecuménico de todas las iglesias, pero está unido directamente con la política. Muy interesante todo esto. Tristemente, al formar esta coalición religiosa e imponer un gobierno mundial, van a imponer una religión mundial y un sistema monetario mundial con leyes comunes y una corte universal que ya existe. Ustedes saben que existe la corte universal de todas las naciones, ¿verdad? Pues esa corte es la que va a entrar a jugar un papel muy preponderante bajo el nuevo orden
mundial. Esa corte va a resolver los asuntos que afectan la frágil estabilidad del planeta. Y una de las cosas en que se pondrán de acuerdo después de mucha discusión va a ser en un día de reposo. Porque hay un mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo. Y los líderes religiosos van a decir, por esto están viniendo las desgracias, porque no se guarda el día de reposo. Pero los judíos van a decir que es el sábado. Los cristianos católicos y protestantes van a decir es el domingo. Y los musulmanes van a decir es ¿qué? El viernes. ¿Y a qué conclusión van a llegar? No va a ser tan fácil. Pero ¿saben lo que va a pasar? Van a recibir una ayudita. Oh, sí. Van a recibir una ayudita. La ayudita es que en distintas partes de la tierra se van a aparecer entes sobrenaturales que van a decir que son ángeles de Dios. Se van a aparecer a los gobernantes de la tierra. Léanlo, Apocalipsis capítulo 16. Y está en el conflicto de los siglos en la página 648. Dice el versículo 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Se van a aparecer demonios, pero no crea que van a venir como demonios. Van a aparecerse como si fueran enviados de Dios. Pero me estoy adelantando, ese es el tema de mañana por la noche. No se sorprendan. ¿Saben de quién van a recibir la ayudita para que se imponga el domingo? Adivinen de quién. El Papa, ya sabemos que él dice que es el domingo. Sí, el Papa dice que es el domingo. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Los judíos, ¿cómo los van a meter al domingo? El Papa anda reuniéndose. Esta semana misma se reunió con el primer ministro israelí. Y los musulmanes, y son muchos los árabes, no guardan el domingo, guardan el viernes. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Van a recibir una flor de ayuda. Va a venir Cristo a explicarles cuál es el verdadero día de reposo. Y usted dice, ¿cómo? Cristo, solamente que no va a ser Cristo, sino Satanás, que se va a hacer aparecer como si fuera. That's tomorrow night's sermon. De eso vamos a hablar. Esa es exactamente la quinta trompeta. Imagínense, entre la quinta y la sexta trompeta van a suceder todas estas cosas de las cuales yo di la introducción en esta noche. El diablo mismo se va a aparecer en distintas partes de la tierra. Y el diablo, bueno, dejémoslo para mañana. Lo que va a hablar tiene que ver con el día de ¿qué? De reposo. Va a decir que él lo cambió. Ahora, en las reunión ecuménica que va a citar el Papa cuando venga esa tremenda tribulación de las 4 primeras trompetas, miren lo que dice la mensajera del Señor en el conflicto, en la página 636. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caen sobre los hombres en castigo por no haber observado el día de reposo. Ahora, no solamente es ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo podemos agradarlo? ¿Cómo podemos aplacar su ira? Pero la respuesta va a ser, hay que guardar los mandamientos. Pero hay un mandamiento que se está violando, que es el día de
reposo. Pero los católicos y los evangélicos van a decir, es el domingo que hay que guardar. Y los musulmanes, es el viernes, lo dice el Corán. Y los judíos, lo dice la ley de Dios, es el sábado. Pero el Papa va a decir, pero la iglesia lo cambió por el domingo, por la autoridad que Dios le dio. Y la discusión no va a cesar tan fácil. Pero entonces el diablo va a decir, cuando él se aparezca, cesó la discusión. Yo les voy a decir cuál es. Todas las religiones caducan. Están todas mal. Hasta aquí llegaron. Porque hay mucha confusión. Vamos a tener una sola religión. Una sola religión. Global. Un solo gobierno global. Un solo sistema monetario. Una sola corte. Todos vamos a estar unidos y un solo día de reposo. ¿Cuál va a ser? Mañana lo vemos. En la quinta y sexta trompeta está explicado todo esto. Todos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque van a creer que ese ser poderoso y luminoso que se aparece no es nada más ni nada menos que el Señor Jesús, cuando en realidad es el diablo. Pero ahora viene el gran problema, y con esto termino. Dios va a tener un grupo de gente aquí en la tierra, ungidos por su Espíritu Santo, que van a desenmascarar a Babilonia, al diablo, al nuevo orden mundial por lo que es un gran engaño. Van a decir, no es Cristo, es el anticristo. Esta coalición es la Babilonia del Apocalipsis. Oigan, van a tener que tener valor para levantarse contra todos los líderes religiosos y políticos del planeta Tierra. Van a dar un mensaje que va a polarizar el planeta Tierra. Ese mensaje va a ser tan potente que va a causar conmoción. Y los pueblos y las naciones y los líderes políticos y religiosos van a decir, hay que acallarlos, hay que taparles la boca, porque estos están trastornando nuestra esperanza de que se acaben las desgracias. Más, estos son los culpables de las desgracias. Y el mensaje que van a dar es el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Eso nadie lo va a poner en tela de juicio, que llegó la hora del juicio de Dios, porque los van a estar viendo a su alrededor a los juicios. Pero van a decir, adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el día que Dios señaló desde la creación del mundo como monumento de que Él es el Dios creador, no es el viernes ni es el domingo, sino es el sábado, según la palabra de Dios. Y luego van a decir, ha caído Babilonia, porque todas las naciones han sido engañadas y están borrachas del vino del furor de su fornicación. No se lo crean, es todo un engaño lo que les están diciendo. Oiga, van a tener que tener pantalones para decir esto ante una coalición mundial en contra de todo esto. Y luego van a decir, si alguno adora a la bestia o recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, va a beber del vino de la ira de Dios. El mensaje del tercer ángel va a denunciar a la bestia como líder del gobierno mundial llamado el nuevo orden mundial, y va a denunciar al diablo que está detrás de él y que se hace pasar como si fuera Dios. El mundo entero va a tener que tomar una decisión en favor o en contra de la verdad enviada por Dios. Y esto dejará el mundo dividido en 2 bandos. Los que acepten el mensaje que Dios manda a través de sus mensajeros, o los que acepten las mentiras del diablo y de la bestia.
Y cuando cada individuo haya hecho su decisión en favor o en contra de la verdad, se cerrará el tiempo de gracia y comenzará a caer las 7 plagas postreras. Pero déjame decirte, no la va a pasar bien el pueblo de Dios. Van a ser perseguidos. Se va a dar un decreto de muerte para mandar a callarlos para siempre. Se los va a tratar de extirpar de la faz del planeta Tierra. Y se va a decretar que donde encuentren uno de estos locos que están trastornando el orden y evitando de que la tierra tenga paz y que se aplaque la ira de Dios, tienen que ser exterminados. ¿Saben de lo que estoy hablando? Está todo en el libro de Apocalipsis. Está todo. Ahí está. ¿Y quién va a dar ese mensaje? ¿Te atreverás? ¿Te atreverás a dar ese mensaje? Muchos van a perder la vida. Por eso dije, el pueblo de Dios no le va a ir tan bien. Muchos por dar este mensaje van a morir como mártires. Y tú dices, pero no puede ser, ¿cómo? Si se salvaron de las plagas, de las trompetas, ahora Dios va a permitir que se mueran. ¿Cómo puede ser? No te preocupes, porque dice que los testigos van a ser muertos, pero van a resucitar. Alabado sea el nombre de Dios. No van a quedar muertos para siempre. Dios los va a volver a la vida para ver el retorno de Cristo Jesús y para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con todos los que guardaron su ley. Pero me estoy adelantando, ese es el tema del sábado. Ese es el tema del sábado. El del viernes por la noche es: adora a la bestia y morirás. O adora a la bestia si no quieres morir. Y no me equivoqué. Adora a la bestia y morirás. O adora a la bestia si no quieres morir. Una es lo que dice el hombre, otro es lo que dice Dios. Ese es el tema del viernes. Pero mañana vamos a ver la aparición del diablo en esta tierra bajo la 5ª y 6ª trompeta. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie. Antes de orar, yo quiero hablar a la conciencia de cada uno de ustedes. Aquellos que me ven a través de la pantalla, para ti también es este llamado de Dios. No creas que Dios te está revelando estas cosas de su palabra simplemente porque tú eres mejor que otros. No creas que tú tienes coronita de oro. No creas que Dios te escogió a ti cuando hay millones de personas en el planeta Tierra que no saben nada de todo esto que nosotros estamos viendo. Es más, la mayoría de la gente le dice: no estudies el libro de Apocalipsis porque te vas a volver loco. A la mayoría de la gente y de las iglesias ni siquiera abren el libro de Apocalipsis. Les dicen: no lo leas, no lo leas. Solamente los que entienden de eso pueden leerlo. ¿Y por qué crees que Dios te lo está revelando a ti? Porque Dios está preparando un pueblo que Él va a usar para dar el mensaje final. Y ese pueblo que va a tener el sello de Dios en su frente, los 144,000, tiene que conocer este mensaje. Pero no alcanza con conocerlo. Como dijimos al principio, tiene que vivirlo. Tiene que verse el cambio en sus vidas. Y mira, mi hermano y mi hermana, si tú conoces esto y no te lleva a consagrarte a Dios, a permitir que el Espíritu Santo te selle de santidad,
abandonar el pecado, la suciedad, la mugre y las cosas que ofenden a Dios, ¿cómo vas a ir a decirle al mundo: Dios está enojado por las cosas malas que están haciendo, si tú estás haciendo lo mismo? No vas a tener valor moral para dar el mensaje. Por eso, los que tengan el sello de Dios van a estar sin pecado, sin mancha. Por la gracia de Cristo van a haber logrado la victoria sobre todo pecado en su vida. Y eso tiene que ser hecho ¿cuándo? Ahora, porque una vez que se ponga el sello, quedó sellado para siempre. Hoy es el momento de lograr la victoria con Cristo. Hoy tienes que pedirle de todo corazón: Señor, si tú me estás escogiendo a mí para ser uno de los 144,000, yo necesito que tú me santifiques. Yo necesito que tú me enseñes. Y antes que tú respondas a la pregunta, ¿qué quiere Dios que hagamos?, tú tienes que responder esa pregunta para ti mismo. No le puedes decir al mundo lo que Dios quiere que hagamos si tú no la respondiste primero en tu vida. Dile a Dios en esta noche: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿De qué manera yo te puedo honrar? ¿Te puedo servir? ¿Te puedo adorar? ¿De qué manera yo puedo hacer las cosas que son agradables delante de tus ojos? Y te garantizo que Dios te lo va a decir. Porque todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que pide, recibe. Dios te va a dar la respuesta y Él te va a decir lo que tienes que hacer en tu vida para que Dios te pueda usar. Y no te niegues, no endurezcas tu corazón. Y si Dios te está diciendo en esta hora, y ya el Espíritu Santo se está moviendo aquí, ya el Espíritu Santo está yendo a cada conciencia, porque el Espíritu Santo es el dedo de Dios, y el dedo de Dios es el que te señala. El Espíritu Santo te muestra el pecado, y el Espíritu Santo te está diciendo lo que tú necesitas hacer para ser santo, para quitar la inmundicia de tu propia vida. Pídele a Dios en esta noche que no seas sordo a la voz del Espíritu Santo, que puedas entender el mensaje. Es más, yo ni necesito decirte lo que tienes que dejar y lo que tienes que hacer. Dios mismo, por su Espíritu Santo, te lo va a revelar. Porque Él habla a cada persona. Y si tú nunca has escuchado a Dios hablándote, entonces ¿cómo puedes decir que eres un hijo de Dios? Dios te habla por su palabra, te habla por la providencia, y Dios te habla a tu conciencia y te dice: esto que tú estás haciendo a mí no me agrada, déjalo. Y tú dices: Señor, quiero, pero no puedo. Y Dios te dice: yo tengo el poder, hijo mío, ríndete a mí. Toma la decisión de abandonar eso y yo te voy a dar el poder para vencer. Y si tú logras, con la gracia de Cristo, vencer, tendrás argumento para decirle al mundo que con Cristo todo es posible. Vamos a orar. Amante Dios, en esta hora tú nos has hablado a través de tu palabra a nuestra conciencia. Tu Espíritu Santo ha tocado cada corazón. Nos sentimos compungidos ante tu presencia. Señor, no necesitamos como hijos tuyos de que vengan las calamidades y desgracias en nuestra vida para que nosotros te busquemos. Señor, te buscamos porque te amamos. Y tú buscas un servicio de amor. Por eso en esta hora, humildemente, te damos gracias porque tú nos estás hablando al corazón. Mientras estamos así, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada,
Hay alguno en esta hora que quiere decir: pastor, ore por mí. Yo sé que Dios me está hablando a mí en este momento. Siento su voz. Ore por mí, porque yo no quiero ser rebelde a la voz de Dios. Allí en el lugar donde estás, levanta tu mano y di: Señor, yo quiero obedecerte. Muéstrame tu voluntad. Señor, yo quiero agradarte a ti y solamente a ti. Mira, Señor, las manos de tus hijos que se están levantando en toda esta congregación. Son tus hijos sinceros. Somos tus hijos, Señor. Necesitamos de tu perdón. Necesitamos de tu justicia. Necesitamos de tu misericordia. Necesitamos, Señor, de tu reprensión, porque tú dices en tu palabra que tú castigas a todo el que recibes por hijo. Señor, si necesitas sacudirnos, si necesitas sacarnos aquellas cosas en las cuales confiamos para que aprendamos a confiar y a depender de ti, hazlo, Señor. Si es nuestro trabajo el que está impidiendo que te sirvamos, quítalo del camino, Señor. Si es una hija, si es un hijo el que nos está sirviendo de tropiezo para servirte, quítalo, Señor, o sálvalo. Pero haz lo que tengas que hacer, porque nosotros queremos ser parte de tu pueblo. Hay cosas en nuestra vida que no te agradan. Y puede ser que nos hayamos acostumbrado y decir: a Dios no le importa porque no ha hecho nada. Tu silencio, Señor, a veces nos hace creer que tú no vas a castigar. Pero tu palabra es bien clara, que no tendrás por inocente al culpable. Mira, estas manos que se han levantado están pidiendo misericordia, Señor. Están pidiendo que tu Espíritu Santo nos marque con fuego de tu altar, nos muestre nuestro pecado y nos lleve a un verdadero arrepentimiento para abandonar, para dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, Señor. Gracias, porque sabemos que eres tú el que nos has hablado, y ahora sella este mensaje en cada corazón. Si hay alguien aquí que necesita tomar el paso del bautismo, ya tú le has hablado y le has dicho: lo que a mí me agrada es que tú te arrepientas y te bautices. Y si esa es la voz que tú escuchaste, no postergues tu decisión. Si tú has escuchado la voz que te dice: mira, esas películas que tú miras y esa música que tú escuchas no es la que a mí me agrada, pues al regresar esta noche, limpia tu casa de esa basura. Tírala, quémala a la basura para agradar a Dios. Y si el Espíritu Santo te ha dicho en esta noche que la manera como tú te vistes no trae honra y gloria a Dios, pues llegó el momento hoy de decir: basta. Me voy a vestir, Señor, para tu gloria y honra, para que los demás vean que soy una hija o un hijo de Dios. Y si la manera como tú comes no trae gloria a Dios, la palabra de Dios dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Ayúdanos, Señor, a dejar aquellas cosas que no te agradan y hacer las cosas que a ti te agradan. Y, Señor, si nuestro problema es la lengua, y con nuestra lengua te hemos ofendido porque vituperamos a nuestros hermanos que son hechos a tu imagen y semejanza, porque condenamos a otros sin saber las razones, perdónanos, Señor, y lava y limpia nuestra boca y ponle coto a nuestra boca, ponle un zíper para que aprendamos a solo decir palabras que te glorifiquen a ti, Señor. Padre Santo, tú eres santo y tú eres muy limpio de ojos para ver la iniquidad. A ti te repugna la suciedad, especialmente en tus hijos que te sirven. Si hay orgullo en nosotros, si hay soberbia, si hay rebeldía en nuestro corazón, si hay mal genio, si hay palabras obscenas, si hay enojo, Señor,
Si no hemos podido dominar el mal genio, muéstranos, Señor, nuestra debilidad para que podamos venir a la sangre de Cristo, a esa fuente sin igual, para ser lavados y limpiados. Danos la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Y sella este llamado que hiciste hoy en nuestras vidas, para que un día podamos ser parte de los 144,000. Despídenos con tu bendición. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.